Hola a todos, mi nombre es Elder Enrique Aguilar Hernández, soy un joven estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, un número de cuenta 2020-1011 par de 050. En esta ocasión les voy a hablar sobre algunos aspectos de los tratados internacionales. Ojo, pero para darles algunos aspectos de los tratados internacionales, primero tenemos que saber qué son los tratados internacionales. Bien, un tratado internacional es un acuerdo jurídico entre dos o más países, o entre un país y una organización internacional, y que estos acuerdos establecen compromisos de ambas partes, que en principio facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, sea a nivel económico, político, cultural o científico, entre otros. Ahora sí les voy a hablar sobre tres aspectos de los tratados internacionales, y el primero de esos aspectos es el proceso de conclusión de los tratados junto con las fases que lo conforman. Ahora bien, nosotros nos preguntaremos en qué consiste el procedimiento de conclusión de los tratados. Bien, el procedimiento de conclusión consiste en el inicio de las conversaciones dirigidas a la redacción de un documento y termina con la manifestación del consentimiento de las partes contratantes y la entrada en vigor de los tratados internacionales. En otras palabras, podemos decir que el proceso de conclusión de los tratados es un procedimiento formal que se lleva a cabo entre dos o más estados soberanos para establecer un acuerdo vinculante. Ahora bien, el proceso de conclusión se compone de varias fases, que son el otorgamiento de plenos poderes, la negociación, la adoptación del texto, la autentificación del texto, la manifestación del consentimiento y la entrada en vigor. Para entender mejor hay que desglosar cada uno de ellos, y el primero es el otorgamiento de los plenos poderes. En el otorgamiento de los plenos poderes, ya sea para negociar, autentificar o adoptar el futuro de un tratado, constituye de una base previa, durante la cual las autoridades nacionales competentes designan a sus representantes. En pocas palabras, esta fase sí transcurre dentro de cada estado, mas no trasciende todavía al exterior. Otra de las fases de las cuales les voy a hablar y que también compone el proceso de conclusión es la negociación. Ahora bien, nosotros nos preguntaremos en qué consiste la negociación. Pues la negociación consiste en la representación de propuestas y contrapropuestas de los representantes, que son debatidas por las delegaciones y muchas veces son aceptadas, son rechazadas o a veces procuran enmendar. Un ejemplo de negociación de un tratado internacional podría ser el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que fue negociado por 195 países en el año 2015. Otra de las fases de las cuales les voy a hablar y que también compone el proceso de conclusión es de la adopción del texto. En esta fase de proceso de conclusión, las partes intervinientes manifiestan su acuerdo mediante el texto de un tratado. Es decir, que la adopción del texto es una etapa muy importante en conclusión de un tratado, ya que este representa el momento en que las partes han llegado a un acuerdo sobre el contenido del tratado y sobre todo que están dispuestas a firmarlo. Otra de las fases del proceso de conclusión es la autentificación del texto. Esta fase se refiere a la verificación de que el texto final del tratado es el mismo que se acordó durante la negociación. Decir que por lo general esta fase implica la revisión y aprobación del texto por parte de los representantes de los estados, ojo, que participaron en la negociación. Otra de las fases de las cuales les voy a hablar es de la manifestación del consentimiento. La fase de la manifestación del consentimiento es fundamental. ¿Por qué? Pues porque sin la prestación del consentimiento por parte del sujeto internacional negociador, el tratado no obliga. Decir que la prestación del consentimiento transforma al Estado negociador en parte contratante y con la entrada en vigor transforma en tratado o acuerdo. Ahora bien, de la última fase de la cual les voy a hablar y que también compone el proceso de conclusión es de la entrada en vigor. Se entiende por entrada en vigor el momento en el que empieza la vigencia de un tratado. En los tratados bilaterales, la entrada en vigor suele coincidir con la prestación del consentimiento. Ahora bien, ahora les voy a hablar sobre el segundo aspecto de los tratados internacionales, que sería forma en la que se regulan los idiomas para adoptar el texto. Este tema se presenta cuando vemos que dicho instrumento multilateral se redactara
se negociara y se firmara en dos idiomas, por ejemplo en inglés y en francés, entonces nosotros nos preguntaremos qué va a suceder cuando se quiera aplicar en relación con tratados celebrados en México y en español, como por ejemplo con Argentina, España, Chile, Bermudas, Colombia, etc. O bien relación con tratados celebrados en idiomas distintos al inglés y el francés. Por ejemplo, los que tenemos celebrados con distintos países que hablan el idioma español. En ese supuesto, ¿qué sucedería si a la hora de aplicar ese tratado, el texto en inglés o en francés dice algo distinto de lo que dice el texto aprobado por el Senado? Bueno, en pocas palabras, necesitaríamos definir cuál es el texto válido. Si el de español, aunque ese no es el acuerdo específico que México acordó, o el de inglés. Una parte de la regulación de esta situación entra en la Constitución de nuestro país, ya que es clara y específica de que el idioma es el español. En algunos casos se permite un idioma oficial para los tratados, mientras que en otros casos se permiten varios idiomas oficiales para los tratados. En general, los idiomas se redactan en varios idiomas oficiales y se consideran igualmente auténticos. Ahora les hablaré del tercer y último aspecto de los tratados internacionales, que serían las clases de firma que se usan en los tratados. Se usan tres, que es la apertura de la firma simple y la firma definitiva. En la apertura de la firma se establece que se dará una fecha específica para la firma y que luego de esa fecha ya no será posible la firma. En la firma simple se establece que la firma debe estar sujeta a una ratificación, a una aceptación o a una aprobación. Y por último, la firma definitiva establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante la solo firma. Muchas gracias.